sabemos que la estructura de este momento, de este encuentro, es la siguiente. Yo hago un breve repaso, quiero ser lo más objetivo posible, a las cosas que se estuvieron trabajando, sobre todo en la sesión anterior, donde hubo aportes muy interesantes de algunos de los, llamémoslo entre comillas, alumnos que aquí están presentes en este momento y de otros que todavía no se han hecho presentes. Bueno, la breve síntesis consiste en recordarnos, para ilustración de los que no hayan estado en todas las sesiones, por distintas razones, algunas de las cosas que estuvimos diciendo y que augurarían cierta importancia a la obra de Curcio Malaparte en este momento de la historia de la arquitectura y de nuestra historia, ¿no es cierto? En términos de sustancia del contenido, en términos de esa cosa profunda que nos lleva a hacer algo, en la arquitectura en este caso, yo creo que es un ejemplo categórico de genius loci. En este caso, el genius loci no es solo de la casa de Curcio Malaparte, y ese creo que es el punto sobre el cual hay que poner más y más el acento. El genius loci ya era de Capri, y sigue siendo. Ni lo arruinó, ni tampoco lo cambió. Le agregó un rasgo más. Y al promontorio específico, él es como que se compró la naturaleza. No sé el origen, no sabemos, no hemos podido descubrir, me parece, ¿no? Hasta ahora, si eso era propiedad de él, si lo compró específicamente para este caso, desde dónde extrae esa raíz. Esto es muy importante. Esto es tremendamente importante. ¿Cómo accedo a ese lugar? Mercantilista hablando, ¿no? Es decir, en términos de propiedad del suelo. Entre otras cosas, sin ser vulgar, hay una canción moderna italiana que tuvo una gran repercusión donde se la rebautiza a Capri como que es un capricho de los dioses, capricho degli dei. Y a mí me parece que si yo estuviera con Marc Curcio Malaparte, me diría, qué interesante, yo pensaba lo mismo, ¿no? Pero más que la canción es 50 o 60 años después de la obra de Curcio, ¿no? Porque se trata de eso. ¿Y qué significa capricho? Qué interesante es esto, ¿no? Es mucho más allá de una indicación funcional, es mucho más allá de un compromiso monetario, es mucho más allá de una ilusión arquitectónica, mucho más allá. Un capricho de los dioses. Entonces, yo creo que lo primero que merece la pena para ir terminando, culminando la deconstrucción de esta obra, es decir, señores, esta obra no está en La Matanza, no está en La Plata, no está en Avellaneda, no está en Buenos Aires, no está en Resistencia Chaco, no está en Angola. Está en un lugar mundialmente conocido, mundialmente preferido desde hace 2500 años y objeto de múltiples cultos. La segunda cosa que se destacó en pos de esto, ya llegando a lo que nosotros llamamos la forma del contenido, ¿no es cierto? O sea, ya el partido, con esa idea de estar entrando a ser parte del capricho de los dioses, se instala allí este señor tan peculiar que escribió tantas cosas tremendas, que se atrevió a ensañarse con el nazismo, con el vulgarismo norteamericano, en sus obras literarias, ¿no? Es un hombre que ya dijo lo que piensa y que llega a un punto de su vida que dice, ahora lo voy a concretar en piedra. Esto es otro aspecto que me parece muy importante. No es el deseo de una familia que necesita una casa, por más que esto sea sagrado y no es nada vulgar, sino es la de un loco lindo, yo diría, magnífico, que va a pasar a la historia, que ya pasó a la historia, que en un momento de su vida dice, también quiero habitar mi forma de vivir, quiero habitar mi forma de vivir. Entonces habría que preguntarse si las arquitecturas contemporáneas, lo que hacemos cuando hacemos una casa o algo así, están imbuidos de la misma trascendencia, de la misma ocasión. Entonces ahí aparece algo que él introdujo, que no estaba en el proyecto racionalista de Alberto Libera. Cortar la casa con un triángulo de espacio público, porque la escalera no tiene rejas, o no tuvo al inicio, no sé cómo estará ahora. Uno llega bajando por la colina y sube la nueva colina. ¿Eh?
es impresionante eso. Hacer una casa como espacio público. Imagínense si, por ejemplo, si mi casa de La Plata, la casa Pesi, yo le hubiera hecho una escalera que venía de la calle, ¿no es cierto? Y que podían subir los paseantes. Esto hay que decirlo, porque muchas de las residencias, de los lugares donde se vive, en los antiguos pueblos de España, de Italia, de Francia, de Grecia, no sé, de Portugal, de Albania, de media Europa por lo menos, y también, ¿por qué no en la otra Europa? Se entra por la calle. Entonces, esta historia de imponer puertas de entrada, el tema de la puerta es algo terrible en la actualidad. Se venden las puertas y la gente pobre pone puertas, además de chapa metálica, con doble cerradura, siendo que al lado tiene una pobre pared de 15 que se demuele con un golpe. Pero la puerta, es un símbolo terrible, incluso muy fuertemente también en la pobreza y en las obras de los barrios cerrados, las obras opulentas residenciales de los barrios cerrados, se hace toda una orquestación del edificio para hacer una puerta, no dándose cuenta que por el costado también entro enseguida. Ahí hay otro mensaje muy, muy importante, ¿no? ¿Por dónde se entra? Creo que habría que pensar muy claramente esto. No lo quiero hacer muy largo el resumen, pero tampoco quiero dejar de hacerlo. Una vez visité la casa Jacob II de Wright en Wisconsin y entré por la muralla de césped, ¿no es cierto? Gurí, vos la conocés muy bien. Y Señor. enseguida me pararon, pero me paró el territorio, no me paró la puerta. No había puerta en realidad, había un pasaje, que es algo completamente distinto. Entonces, otra vez, revisemos estas cosas. ¿Será que es cierto que la humanidad está tan cambiada que ahora necesitamos puertas de doble reja por las cuales no pasa nadie hasta que le abro la puerta? Esto se ve muy claro en las películas norteamericanas, donde en los momentos que se muestran contextos antiguos, nada, se entra a una gran galería por una escalerita exterior, nadie te para, salvo que alguien te indique que no pase. Y cuando se muestra la arquitectura actual, de pobres o de ricos, siempre hay que tocar un timbre y te dejan pasar si quieren y si no, no. Y obviamente en la ley norteamericana la propiedad privada es inviolable. Son cuestiones que hacen profundamente a la arquitectura. Entonces, en ese sentido, uno de los alumnos llegó al punto de darse cuenta que en realidad Malaparte es un templo. Malaparte desdeñó casi, después vamos a ver que no es así, desdeñó casi las funciones tradicionales para cambiarle el proyecto a Líbera y hacer que se bajara o se subiera del acantilado y se siguiera subiendo o se siguiera en el valle, en una especie de valle semipúblico, llegando a la terraza y volando al cielo, ¿no? Alguien dijo también en esa sesión que un dato curioso que no tiene barandas. Lo usual es decir, no, hasta acá llega lo mío, te pongo una baranda, ojo, no te caigas y además no te excedas en la confianza, este no es tu lugar. Él no puso ninguna baranda. Los que subían ahí eran parte de la devoción templaria. Me pareció muy interesante. Hay templos en la arquitectura actual. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué nos enseñan? En la arquitectura popular siempre hay templos, siempre. O porque se arriman a una placita con una fuente, o porque se arriman a un río, o porque hacen eh, subidas a las terrazas. Esto es muy importante. En muchos pobres de Paraguay, en Asunción, te invitan a subir por afuera a la terraza donde te ofrecen un churrasco, un asado. No entraste nunca a la casa. Te ofrecen la terraza como espacio público. Ajá. Estamos mirando cosas a veces subversivas, a veces tontas, a veces olvidadas simplemente, ¿no? Bueno, no quiero hacerlo muy largo. Si empezamos a mirar la figuración, la expresión, el rojo pompeyano es uno de los datos fundamentales.
Después me acordé que yo buscaba el rojo pompeyano con la mirada, recorriendo a pie Capri, ¿no? Y después la volví a mirar cuando me llevaron en barco a recorrer la isla. Una excursión muy accesible que te pasean por toda la isla. La mitad o la tercera parte de las edificaciones de Capri son de rojo pompeyano, porque este tiene 2.500 años de historia, o 3.000 o 4.000, y se hace con las arcillas locales, con los... Bueno, ustedes saben lo que digo. Entonces, primero, no hay ninguna casualidad, no hay ninguna intencionalidad subversiva. Hay una devoción a la tradición. Y hace un hincapié, para mí, en la idea de morar. Porque más allá de que el templo está ahí arriba entra gente, por debajo es casi una cueva. Casi una cueva. Se entra por otro lugar, por una pequeña puerta, se atraviesa una pequeña escalera hasta llegar a volver a ver el semejante paisaje. Es más la idea de una cueva con pequeñas ventanas que no la de una casa que para ese entonces ya estaba muy divulgada del movimiento moderno, ¿no es cierto? Es lo contrario de lo que hacía mientras tanto Mies van der Rohe en el pabellón de Barcelona, por citar solo alguna cosa. Esta idea lo lleva a encastrarse en el lugar, no a apoyarse arriba, no al volar desde arriba, no a verse como un plato volador que desde ahí sube vuelo, no. A pesar de la terraza para ir al cielo, o para orar a la eternidad, debajo hay un encastre, hay una gruta. Él se encontró con una gruta. Me temo mucho que estas cosas no se hablan habitualmente, ¿no? Cuando hacemos una casa. La mayor parte de los clientes no vienen con estas inspiraciones y la mayor parte de los hacedores no tenemos mucha formación en este sentido. Finalmente, cuando descendemos a un análisis más detallado, cuando entramos en qué forma final ha tomado esto, qué forma tomó esta figuración, es antifuncional. Se entra por arriba y no se sabe bien a dónde va, se entra por abajo en una puerta que está escondida. Una vez que entré encuentro una pequeña escalera, abajo están las habitaciones secundarias y las de los invitados, no está el dueño de casa. El dueño de casa no te abre la puerta, metafóricamente hablando, digo, ¿no? Va subiendo y encontrás su morada, la de semejante bicho, que no era un ciudadano cualquiera. Es la visión opuesta a la de la Casa de la Cascada, donde una vez que entraste, te ofrece todo ese enorme living para decirte, llegaste. Y más bien los dormitorios están escondidos. O la de la Ville Poissy de Le Corbusier, la Ville Savoie en Poissy de Le Corbusier, donde la escalera la encontrás en un lugar de estacionamiento bastante poco, eh, poco provocativo, me parece, ¿no? Podrías entrar a una oficina de comercio, ¿no? Y llegas a una planta funcional que hasta que salís a la terraza es bastante anodina, bastante pobre de resolución, a mi juicio, ¿no? Mientras que acá no, llegás a un templo. No sé, cuando Godard filma la película, habría que ya preguntarse por qué Godard fue a filmar la película allí. ¿Por qué no pidió, no eligió tantas obras del mundo y del movimiento moderno y del mensaje contemporáneo? No, fue ahí. Y alguna de las escenas capitales que cuestionan la coexistencia humana está en la terraza y la escalinata, están afuera. Pero finalmente llegás entonces a ese enorme piso de estar y contemplación a través de retratos, con esto voy terminando, retratos de la naturaleza. No un deck que me lleva a pisar desde el cemento a la madera y finalmente al pasto casi como una continuidad, ¿no es cierto? Tan buscada en estos tiempos de ahora. No, él se encierra en un submarino, nada más que lo pone arriba al submarino, y lo más curioso de la funcionalidad es que pone su dormitorio y probablemente su estudio privado allá en la punta final, realmente en una especie de capitanía de su vida que solamente explorarían los más cercanos. Bueno, con esto voy terminando diciendo que para mí
aparece una gran novedad en la tipología, una tipología vivienda-templo. Podemos encontrar otros ejemplos, creo que incluso Luis María ha estado buscando, y está muy bien que así sea, pero me hace acordar aquello tan básico para las ciudades sustentables, que es aquello de Jan Mahar, ¿no? Diseñar con la naturaleza. Lo que ha hecho acá Curcio Malaparte, a pesar del arquitecto Libera, es diseñar con la naturaleza y no imponerse a la naturaleza. Si no lo han hecho, yo les pido que hagan el ejercicio de mirar cómo se publican las obras. Y obras que son totalmente ajenas a la naturaleza, el cronista dice, el integrándose con la naturaleza por su espléndido color blanco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que no sé de dónde las inventa el señor. Una vez dijo algún gran crítico como Bruno Sevi que un gran peligro del arte en general y de la arquitectura en particular es lo que hacen los críticos. Cuando en lugar de entender cómo hizo eh, Gulda una sonata de Beethoven, dicen el pianista austro-checoslovaco con raíz casi germánica hace un impacto moral con su modo de tocar. No dijo nada de la sonata, no dijo nada. No dijo nada del ejercicio, de su virtualidad, de su énfasis emocional, si lo logró con un tres o con un trino, nada de la obra en sí. Bueno, Bruno Sevi estaba siendo él crítico, estaba muy preocupado de que se hablara de arquitectura en lugar de hablar arquitectura, con los signos mismos de la arquitectura. Bueno, entonces creo que la tipología de esto de morar, no, no alojarse, sino morar. Imagínense, los romanos moraban alrededor de un focolare, el fuego, eh, el culto a determinados dioses. Eso generaba una vivienda para los romanos. Bueno, directamente pareciera que Curcio Malaparte añora eso y propone morar intensamente, antifuncionalmente, y lo llega, uno de nuestros participantes alumnos lo llega a calificar esto como morar en un templo. Eh, Se basa profundamente en los patrones identitarios locales, las gruesas paredes, el color pompeyano, la baja artesanía, usa la artesanía local de los viejos constructores italianos. No es para nada minimalista, porque no minimiza nada. Al contrario, explota con el acantilado, explota con el espacio público, explota con la publicidad de su propio secreto íntimo cavernícola. Y hay palabras entonces que pareciera que hacen falta encontrar en esta etapa posmoderna, como encastrar, engarzar, generar identidad, generar alteridad, palabras que tienen profunda raíz antropológica social y no solo constructiva. Bueno, capaz que me exageré, pero yo necesitaba darle también, apenas estamos en 18 o 27, me he tomado 20 minutos, necesitaba darle a algunos de los participantes que no pudieron estar en todo el tiempo algunas de las claves que yo anoté. No sé si es el momento también de decirle a Mauro, a Karen, si quieren agregar o enfatizar algo, me gustaría mucho, unos breves minutos, a ver qué piensan ustedes. Una de las cosas que a mí me llama la atención, que, que es una casa, estamos analizando arquitectura de alguien que no es arquitecto, ¿no? Ujú. Es como que a veces tenemos esa cosa que decimos soy arquitecto y en realidad quizás no estamos haciendo arquitectura y hay gente que no es y hace arquitectura, ¿no? Entonces como un cuestionamiento, ¿no? Muy personal al ver esta casa y ver cómo la inspiración y el arte viene de pensar, porque de sentir y de poder materializar las ideas, porque en realidad todo lo que él plantea ahí son las ideas y es lo mismo que muchas veces nosotros hacemos a partir de la interpretación del lugar, plantear esas nuevas ideas, ¿no? Y bueno, él hizo todo ese proceso desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más artístico.
No te robo la escena ni un segundo. Lo que estás diciendo es revolucionario, querida. Toda la defensa profesional, de la matrícula, del colegio, de todo, de los aportes profesionales, para que solo los arquitectos podamos hacer cosas, y resulta que hay gente que la hace igual o mejor que nosotros. Entonces, esto nos cuestiona el movimiento moderno directamente, la profesionalización cuestiona. Y Le Corbusier tampoco era arquitecto. Exacto, exacto. Wright tampoco. Sí. Ah, Y hay eh, un viejo, ya creo que con esto vamos redondeando, ¿no? Hay un viejo dilema, es un dilema en Uruguay, donde la Casa Pueblo de Pablo, ¿cómo era? El amigo, Páez Vilaró, Carlos Páez Vilaró, gran amigo mío, le dedicamos una revista entera de ambiente porque creíamos que era algo muy provocativo con muchas, justamente en estos mismos términos de James Lochi, y los arquitectos elitistas de Uruguay no lo querían reconocer. Finalmente ha sacado todos los premios posibles que le diera Uruguay cuando estaba muriéndose. Y no era arquitecto, por supuesto, no lo era pintor. yo hice, como puse 4 ideas o títulos para resumir, y la idea la llamé la idea, el genius y el loci, porque me parece que la parte creativa de la funcionalidad es lo que hizo de la Libera, y el arraigar es como que, porque se analiza el proyecto y es como que resolvió la parte funcional. Y, y parece que ni siquiera coincidía, no sé cómo fue el tema de visitar el terreno, qué hizo, pero parece que no coincidía hasta con las medidas de lo que se encontraba como terreno para hacer la implantación. Y ahí es donde de la Libera como que tomó cada módulo, cada cosa, y la adaptó en esa idea resultante donde se tenía que adaptar. Y me di cuenta hasta ahora en uno de los dibujos que el volumen que aparece por debajo de su dormitorio es la parte de, ¿cómo se llama? El depósito de agua, algo así, una cisterna. Entonces fue adaptándose al terreno hasta para resolver la parte técnica de la casa. Y, ¿Querés seguir? no. Ah, sigo en los otros. El otro lo llamé racionalismo, no sabía si, porque era cómo de Malaparte interpretó el racionalismo, porque no sé si en ese momento, en el año 35 o 37, ¿qué se conocería de la arquitectura del movimiento moderno? Porque, como decía Karen, él no es arquitecto, pero para mí es que lo que tiene él es como un precursor de lo que va a ser el análisis semántico de Humberto Eco, porque él era escritor, sabía de la estructura, de la sintaxis, de la forma, Muy de todo bien, lo que muy bien, analizamos, muy bien. y él me parece que usa ese recurso para reinterpretar y rearmar, porque me parece que tiene esa estructura como diciendo, bueno, comienzo por el predicado, va el complemento, va no sé qué, y invierte todas las cosas y obtiene el resultado de lo que le gustaba a él. Y terminando con, lo llamé el tercer punto, ese in situ. Buscaba un poco de información así de cosas en latín, a ver qué podía significar, porque me parecía que la parte fenomenológica también como recurso será un poco posterior, como de la parte de la ciencia será estudiado después, pero me parecía que él quería manifestar todo lo que era con su bagaje, con su experiencia, con lo que vivió, quería mostrarse en el lugar, y Heidegger lo llamaba Dasein, y, y por lo que encontraba ahí en algunos textos, lo llamaban ese in situ, que sería ser en el lugar. Él buscó que esa casa sea él, y tenía unas imágenes de la película que, donde él hasta las ventanas, se ve como usan cada una de las ventanas, tiene un momento, una escena singular, hasta provocar los celos en el trío, digamos, en la pareja y el que aparece. Y finalmente ahí me llamaba la atención, porque una de las ventanas tiene esa posición como usa Le Corbusier, esas ventanas que aparecen casi al ras del suelo, y necesariamente hay que agacharse para observar un espacio particular de ahí de Capri. Eh,
Entonces me parece que se personaliza todo eso, y me parece que la parte final, que la llamaba, como era lo que dijiste de modernidad, lo llamé, no sé si es correcto, pero bueno, el último título dije Malaparte y la modernidad constructiva, porque me parece que es como en ese momento revolucionario para lo que era la síntesis del hormigón armado y cómo eran las formas en los años 40, porque él sintetiza los elementos constructivos escalera, techo y terraza, en esa construcción que hasta parece como que si fueran bovedillas en algunas imágenes y cortes que aparecen. Entonces es como que, de nuevo, a la referencia de Karen, él no era arquitecto y tiene una pericia, claro que ayudado por los constructores locales, pero bueno, le da forma a ese singular hecho que tiene. Y, y yo encontré una palabra que a mí me gusta mucho de uno de los idiomas de Angola, que se llama Calunga. Calunga es el horizonte, lo que está más allá del horizonte, lo que no se ve, es el desconcierto, algunos lo tratan desde el tema de la fe, y me parecía que cuando la película tiene casi dos momentos del final, esta de Godard, donde el horizonte es como que la terraza y el horizonte están en el mismo plano de infinitud, y, y me dio digamos, si le tuviera que poner un título a esa imagen, para mí sería Calunga, porque es lo que él quería. El lugar para ver ese espacio lo tiene solo él. Hay una ventana y es la ventana que da esa inmensidad del horizonte. Muy bueno. Bueno, sigamos con el debate. Estamos recién en Esas las son las cuatro ideas. 18:30, ¿eh? Estamos empezando, en realidad. No sé si ya quieren empezar a plantear sus puntos, Martín y Luis María. Bueno, podemos empezar un estilo más de debate, es decir, vamos hablando y nos vamos tomando la palabra y nos vamos alternando, como quieran, ¿eh? Ahí llegó también Marcelo Obadía. Este fue el que planteó la cuestión del templo. Bueno, primero vamos a ver los profesores invitados, ¿eh? Martín Carranza, Luis María Rossi, que nos den su interpretación. Yo le voy a dar la palabra al gurí. Algoritmo, Por, por por, favor. por respeto a su persona, al seminario que vos nos ha convocado, Rubén, y a mi participación demasiado disminuida para poder hacer grandes aportes. Alguna idea voy a esbozar, pero le cedo la palabra si quiere, obviamente, al colega Guri Rossi. No me dejas más remedio, Martín. Era la idea, Guri. Yo creí que me ibas a decir en honor a su edad. Ya estaba por contestar. Bueno, yo la verdad que en principio la introducción de Rubén me pareció perfectamente sintetizar eh, una visión sobre toda la idea del estudio de esta vivienda tan particular, que bueno, a la vista de las realidades de hoy, significaría un poco difícil, ¿no es cierto? No veo yo muchos casos donde la inserción en el paisaje eh, sea tan determinante como de este caso, particularmente. Los debe haber, seguro, ¿no es cierto? Pero bueno, no coinciden con el hecho que alguien haya tomado la decisión de hacer su propia vivienda y volcar su propio planteo más allá de una idea arquitectónica, sino con una idea de que, bueno, yo lo quiero vivir así. ¿M? En esto corroboro lo que decía Ray. Eh, una casa es el lugar donde uno vive realmente, ¿no es cierto? Y eso implica una totalidad, ¿no? Que no solamente va por lo constructivo, lo funcional, la inserción, la accesibilidad, etcétera, ¿no? La accesibilidad de la casa de Malaparte está muy resguardada por justamente su inaccesibilidad. O sea, es difícil llegar a esa casa y me imagino que en los años 30 y pico era más difícil todavía. No sé por dónde llegaba él. Si bajaba de un barquito y subía o si venías recorriendo desde arriba, pero digamos que es una casa que
su inaccesibilidad le otorga un cierto carácter de privacidad también, aunque está abierta para el que quiso llegar y no necesita siquiera tocar el timbre, ¿no es cierto? Como decía Rubén en una casa como la Jacobs II. O sea, yo recuerdo haber estado en la casa del hijo de Ray, sacando fotos, había un cerquito nada más, y el hijo de Rey estaba regando el parque afuera y me dice, no, no, pare la mano, señor, dice, no me saque fotos de la casa. Y bueno, tuve que quedarme mirando la casa, irme lejos exactamente y sacar con un zoom las fotos, porque no había otra alternativa. Ahora, no sé cuántos de nosotros en nuestra vida profesional hemos diseñado viviendas que estaban en cierta forma abiertos al espacio urbano, generalmente, o sea, la accesibilidad era muy clara, se veían los patios interiores, simplemente por ahí había una puertita baja que separaba. Y en los años que han pasado, 30 o más, la inseguridad urbana ha hecho que prácticamente esas casas fueran cerradas totalmente al frente, con portones corredizos y con diferentes sistemas que prevén para el propietario la posibilidad de que nadie acceda a ella en forma, como llama, voluntaria, ¿no? Solamente tocando timbre, no hay otra. Más, están hasta ahora las cámaras de televisión. O sea, bueno, es un caso muy particular el de la vivienda de Malaparte. Y yo coincido en que la particularidad principal está en que una persona con la ideología, con la preparación, con el carácter y con la forma de ser de Malaparte, hace su propia casa. Hace su propia casa más allá de todo lo que implicaría la modernidad en ese momento, que él obviamente la consultó con su arquitecto, un arquitecto que pertenecía al movimiento racionalista. Eh, es así y así se ve, ¿no? Él quiso tener su dormitorio dando hacia el frente y el horizonte. Él quiso tener las vistas exteriores enmarcadas como si fueran cuadros. Él quiso preservar esa visión tan espectacular a partir de la disposición de ventanas particularmente puestas en alturas enmarcadas, etc. Entonces, es el resultado de su propia voluntad. La quiso hacer accesible ¿a qué? A un grupo de personas que podían compartir con él ideas, que podían ser amigos, pero reservó parte de la casa para su propia instancia y su propia vida. No sé si la habrá compartido esa parte con los amigos también, pero más de uno le habrá dicho, che, mostrame el resto de la casa, que quiero verla como es, y seguro que la debe haber mostrado, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo en principio veo toda esa situación, ¿no es cierto? Y todo esto, dicho de otra manera, quizás mucho más académica, corrobora lo que Rubén dijo al introducir el tema y sintetizar lo dicho hasta ahora, mucho de lo cual yo no llegué a ver porque no pude ver las grabaciones, por desgracia. Pero bueno, eh, hasta acá es lo que puedo aportar yo. Perdón, ¿podría aclarar algo más? Tomando ejemplos que obviamente no tienen la misma ubicación, pero para tomar algo, agarré y me circunscribí a un área conocida, por mí por lo menos, y de las obras que he visitado, que es Los Ángeles. Y ahí, bueno, recuerdo, por ejemplo, casas hechas por arquitectos donde se vuelcan prioritariamente sus propias ideas y que entran a ser, en cierto carácter, también propuestas muy particulares. Y en ese sentido, yo me acuerdo de la casa propia de Schindler de los años 20 y pico, las primeras obras que hace él, donde, más allá de que es una casa propuesta para dos matrimonios que evidentemente compartían vida, le da fundamental importancia, desde que la casa tiene un desarrollo funcional muy bueno y desde el punto de vista constructivo es muy innovador en su estructura metálica en Estados Unidos, hace del techo de la azotea el lugar preferido para dormir. La hace accesible, no porque tenga el acceso templario que tiene la casa de Malaparte, sino porque se puede llegar con facilidad, y ahí duermen, viendo las estrellas en la noche californiana. Y recuerdo
algún otro caso como las casas de Schindler también frente al Pacífico, ¿no? Esa casa terrazada donde uno llega y se encuentra repentinamente en la visión con todo el horizonte del mar del Pacífico, ¿no? Otro que también recuerdo posteriormente haber hecho algo parecido fue Elwood, pero Elwood lo hizo de una manera más parecida, no acceder templariamente, sino a ir descendiendo en la casa Han, donde se va abriendo espacios, terrazas y termina culminando en ese living que muestra toda la visión del Pacífico. Y, y bueno, una casa que es también muy icónica es la casa de Koenig, que está en esa parte elevada de Los Ángeles, donde él dice, el propietario me pidió tener vistas de 360 grados, y yo creo que realmente la vista de Los Ángeles de 360 grados de noche era como un árbol de Navidad, y de día era también una hermosa vista. Y él dice, bueno, he hecho esa casa con esas vistas que responden a lo que deseaba realmente la persona que me encargó el proyecto. Eh, es difícil a veces en el campo de la profesión avanzar en realidades de este tipo, en la cual la encomienda es entendida como para dar una perfecta respuesta. O sea, normalmente, por lo menos nosotros, los que hemos hecho arquitectura dentro del área pampeana y casi toda urbana, encontramos que prácticamente la inserción de nuestras obras ha sido el medio urbano, y estas obras responden a unas ciertas características que sí son las que a veces solicitan los clientes, pero no siempre. Aunque las aceptaron los clientes y las vivieron bien, en muchos de los casos, en otros no. Bueno, no sé, hasta acá puedo aportar sobre el tema. No sé si este aporte es positivo o no, pero es una visión que tengo yo, partiendo de lo que vi de la casa de Curcio Malaparte y contrastándola con la realidad nuestra, por lo menos profesionales como proyectistas, y la de otros profesionales que han enfrentado realidades también. Muy bien, adelante, adelante, estamos dialogando, adelante. A ver, yo realmente no dejo de sorprenderme de tu capacidad, Rubén, de generar estos espacios para pensar cosas que la contemporaneidad arquitectónica no está pensando. Exactamente. Y lo celebro y agradezco el convite. Mi grado de compromiso no es el que hubiese deseado en este seminario. Entonces voy a ser austero y tratar de tomar con mucha valoración cosas que se han dicho en este particular encuentro. Eh, eh, Profuso análisis el de Mauro, que me dejaste picando un montón de cosas con las definiciones y caracterizaciones de la casa, donde la simpleza de escalera, techo, terraza, me remite nuevamente a revisar seriamente la casa y a volver a ver la película, ¿no es cierto? Pero, y no solo a través de esos, sino de todo esto va a quedar grabado, así que voy a seriamente a escuchar tu reflexión para proyectarla sobre esas imágenes este, sobre la casa. Después, algunas cuestiones, lo del caso particular, ¿no? Que decía el gurí. eh, es una casa de vanguardia, no pertenece a las vanguardias de la arquitectura moderna, pero es una casa disruptiva, se diría hoy, Claro, claro. contemporánea como bien se ha dicho, a la Ville Savoie o a la casa sobre la casa de la cascada de Ray, pero sin meterme en también el profuso análisis reflexivo y sintético de Rubén, el cual también debo revisar.
me quedé con una que son siempre las que picantea Rubén, ¿no? En este tipo de encuentros, cuando dice el gran peligro del lugar de los críticos, ¿no? Y ese es el ensayo que me pongo teniendo en cuenta de que vos me señalás en esa clave y estoy escribiendo sobre tu obra. Entonces, me parece que está bueno, porque hoy más allá del lugar en lo cual vos pongas o la circulación mediática de quienes piensan la arquitectura en la contemporaneidad se pongan o se atribuyan o se autoperciban, eh, realmente la crítica está en crisis, digamos, a la hora de hacer un juicio de valor frente a lo que está sucediendo en nuestro presente. Eh, y en ese sentido, eh, cuando la escucho a Karen, a quien conozco y que nos cruzamos de vez en cuando en la Facu, este, y señala que Malaparte no era un arquitecto y hizo arquitectura, una cosa tan simple, ¿no? Como definición, y ahí me remitía a la historiografía que vino mucho después y que mucho después también fue valorada, la de Bernard Rudofsky, de Arquitectura sin arquitectos, ¿no es Muy cierto? bien, muy En el bien. cual se hizo todo un estudio sobre las culturas ágrafas, este, y nada, eso fue un tiempo de época y déjenme enmarcarme en el perfil en el cual más me siento cómodo, que es el de la perspectiva histórica o en la teórica, ¿no? Para poder contextualizar esta casa, más que meterme en la especificidad del proyecto. Este, y para cerrar al menos de lo que podría ser algún aporte, tomé un extracto de algo que me hace ruido. Digo, cuando digo que estoy trabajando sobre la obra de Rubén desde hace tiempo, eh, la idea de lugar está presente en esta casa, ¿no es cierto? El concepto de lugar y todas las acepciones que tuvo en la cultura arquitectónica a lo largo del tiempo. Y si me permiten, les voy a leer un extracto de un texto de Ignacio Solá Morales, de de un libro de ensayo que se llama Diferencias, Topografía de la Arquitectura Contemporánea. Justamente hace diferentes ensayos. eh, este es un libro del año 90 y pico, 97. eh, y el título del artículo se llama Lugar, dos puntos, permanencia o producción, ¿no? Y ahí lo voy a linkear con algo que inicialmente dijo Rubén. Cito, el cambio, o sea, cuando digo que es revolucionaria esta casa, es tomando este extracto porque todo lo que dice este párrafo sucedió en la inmediata segunda posguerra, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de post 45. Y él señala que el cambio que las filosofías existenciales introducen en la arquitectura europea y americana es mucho más radical de lo que se pensó en aquellos momentos. Tras una apariencia de continuidad con matizados cambios generacionales, la obra de Alvaralto primero, la del empirismo nórdico a continuación y la de los nuevos fenomenólogos del Team 10 y del historicismo italiano, significaban la entrada triunfal de la historia, de la complejidad estructural, del ambientalismo, de la atención a las cualidades particulares por encima de los enunciados generales y la convicción de que la arquitectura no es tanto una actividad productiva semejante a la industrial, basada en principios y técnicas, cuanto una práctica artesanal necesariamente comprometida con los datos previamente existentes del genius loci, de la historia, los mitos, el simbolismo y la significación de un sitio. Yo leí este párrafo y estaba viendo la Casa Malaparte, Tal cual. ¿no? De Muy bien. ahí eh, la significación del lugar como reconocimiento, delimitación, establecimiento de confines, desde la cual la arquitectura es vista como una noción central en esta casa, me llevó a decir, Genius Loci ya estaba ahí, ¿no? Dijiste vos, Rubén, recién. Estaba en Capri, ya estaba Ujú. ahí, mala Sí, parte, ya sí, sí, estaba. sí, sí. Entonces, lugar, permanencia o producción, que él no lo plantea en clave de pregunta, Ignacio de Sola Morales, sino eh,
El Genius Loci estaba ahí. Claro. Esa casa estaba ahí. Y esa casa se anticipó a todo lo que después se reflexionó en esta clave fenomenológica, empírica, existencial y demás. Eso es lo que se me ocurría compartirles como reflexión. Bueno, aporto algo, me parece muy bien. Y además todas sus referencias teóricas, qué pasó con el Team 10, qué pasó con el empirismo nórdico, qué pasó con Alvarado, qué pasó con Giancarlo De Carlo, que merecería estar en ese análisis, Es cierto. porque estaba recordando que las obras de De Carlo tienen siempre, incluso algunas que no se hicieron y que probablemente no se conozcan, tuvo una impronta templaria tremenda. Él estaba generando templos de la educación, por ejemplo, en el famoso Magisterio de Urbino, en gestos más allá de la funcionalidad, más allá del estilismo. Así que me encantó, creo que por ahí va la cosa. Quiero recordarnos, quiero recordarlos cuál era la meta, ¿no es cierto? La meta puede no llegar a ninguna conclusión, la meta puede ser tener una serie de preguntas que no son conclusiones, sino que son aberturas. Pero hay un cometido también, ¿no? En esta búsqueda, este resumen está fantástico. Primeramente quiero recordarnos que hay un paseo en lancha que toma como uno de sus hitos, junto con la Grotta Azzurra, la famosa Gruta Azul que deben haber visto la décima parte de todos los que visitaron Europa, fueron a la Gruta Azul. La Casa Malaparte es como un santuario allá arriba, señalada, vista, reverenciada. Bueno, y se ven, un poco las imágenes lo demuestran, ¿no? Desde arriba y desde abajo, esto es otra cosa también salteada que quiero decir. El desde arriba y el de abajo. Muchas obras maestras no resistirían una visión desde arriba. Los techos a veces, la propia Casa de la Cascada quizás no tiene una resolución muy clara desde arriba, o la propia Ville Poissy, perdón, no tienen una resolución muy clara desde arriba. Esta fue pensada también desde arriba, para nadie, para que la vieran los que van al santuario, más o menos. Bueno, en fin, yo quiero simplemente agregar que algunas de las cosas que se están diciendo, esta revisión inclusive histórica que ha hecho muy bien Martín, para mí señalan un camino alternativo al que está siguiendo actualmente la arquitectura. Así nomás lo quiero decir. Yo estoy haciendo una colección de imágenes que me llegan, y si bien tengo el privilegio de recibir 20 imágenes por día, 40 imágenes por día, tengo claro ya que el 80% son de arquitecturas veleidosas para exhibición del arquitecto y del dueño, sobre todo en términos residenciales. Mientras que pocas, provenientes fundamentalmente de África, de los países nórdicos, de Noruega en particular, o de Brasil, son obras que están reencontrando el camino a través de la idea de vivir, entre los cuales pongo el cambio climático, ¿no? Y paro aquí. Nada, es una constatación de hecho. Si es cierto que la mayoría de la producción se dedica a construir casas de lujo, donde el minimalismo sea una mínima expresión de líneas, como si la naturaleza fuera una mínima expresión de líneas. La naturaleza es absolutamente maximalista y cambia en los meses del año, y cambia con las lluvias, y cambia con la vida, cambia con la vida. Entonces, el minimalismo me parece exactamente lo contrario de la evolución que hizo la arquitectura moderna. En lugar de la evolución hacia las arquitecturas regionales, hacia la consustanciación con el lugar, la visión ambiental, la visión social y la inclusión, todos estos grandes cometidos mundiales que están en las cartas de las Naciones, el paisaje, que están en las cartas de las Naciones Unidas, que están en los cónclaves mundiales, que están en todos lados, un grupo de arquitectos se dedican a estilizar sus mínimos rasgos. Creo que es un tema que tenemos que empezar a discutir y me parece que la Casa Curcio Malaparte puede dar una provocación en el sentido de esa discusión. Nada más. A ver qué hiciste ahí, Mauro. Análisis. Sí, A eran las ver. ideas, Ah, porque esto sí, está el proyecto original sí, sí. y la misma distribución funcional
es como que Curcio tomó, lo dividió en 3 o 4 módulos y fue poniendo, porque para mí el secreto está, no entendí lo cuando hablaste de la gruta, si ahí Curcio encontró algo abajo, pero para mí la gran disrupción entre de la Libera y Curcio fue que el terreno le cambió completamente la manera de trabajar la idea, porque de la Claro. Libera lo tomó como si fuese un plano horizontal, como si fuese eh, la Ville Savoie, que es un plano, y bueno, está bien que la Ville Savoie está sobrelevada, pero el hecho es que me parece que Curcio dividió y fue tomando y adaptándose al terreno en esta idea, y capaz que en ese momento es que surgió la inclinación, la gran escalinata al infinito, porque vio el potencial al tener que conectar de casi 3 pisos en eso que estaba pensado como si fuera un piso y una terraza, porque la planta de la Libera era simple, la planta baja todo la funcional y la planta Ujú. del primer piso era el salón y la terraza. Muy bien. Que, perdón, es Libera, ¿eh? El nombre es Adalberto Libera. Ah, Adalberto Libera. Y la otra pequeña corrección así de estilo es que en realidad, a donde me consta, en la década del 30 la arquitectura racionalista estaba muy, muy fuerte en Italia, Ujú. muy fuerte, entonces no era inocente la posición de Libera, ¿eh? Era uno de los ah, líderes del claro, movimiento racionalista en Italia. ¿no? Por la escala de los edificios y la obra que se presenta era así, tenía un impacto Sí, importante en las sí. ciudades. Estas eran las imágenes que me interesaba mostrar de la película, que son las 3 ventanas, y Ujú, Ujú. caprichosamente, digamos, está en una situación, está en la izquierda abajo, está Brigitte Bardot con Lancaster, el americano que venía a provocar. En la imagen superior está Fritz Lang, que es el director de la película que se está rodando ahí, Ujú. conversando con, ay, no me acuerdo el nombre de, Michel bueno, Piccoli, Michel Piccoli. Michel Piccoli. Y Epa. abajo está la pareja que está en una de sus últimas discusiones. Pero son las Perdón, 3 ventanas, Mauro, me parece que la sí. ventana a la cual están agachados ahí Brigitte Bardot y el norteamericano es aún más metafórica. Yo no me acordaba de esto. La chimenea, La el chimenea. fuego, Mm. también tiene ventana hacia el exterior. Es la Está chimenea, ahí. es la Ah, Sí, sí, chimenea. sí. yo pensé que estaba, que digamos, que imaginaba que era un Ah, vidrio. tiene un vidrio, sí, pero Un está vidrio de Sí. ahí alta la chimenea. resistencia. Claro, claro, claro. Ah, Interesante también. sí, sí, no, a mí me impactó. La película es como siempre. Yo digo que cuando se hace una película que tiene una película adentro, es difícil de que tenga, bueno, esta fue mucho suceso por el método, me parece, por la Sí, técnica. sí, Como idea, por ahí no era sí. tan fuerte porque hasta el final de la película es un poco inocente. Y acá está la imagen que digo Genial. del horizonte, Genial. de Calunga, es impresionante. Sí. Impresionante, sí, Y en un impresionante. momento la línea del horizonte coincide con la línea de la terraza, Claro, claro. y no la enganché, eh, porque baja el ángulo de la filmación. Y es interesante esto que decís, Mauro, del plano del arquitecto y el plano del no arquitecto, ¿no? O el proyecto final, de la interpretación Claro. del sitio, digamos, de reconocer la topografía en clave paisajística y ese es un aporte que lo descubriste estudiando la casa. Fui leyendo varios artículos que aparecían sobre trabajos, tesis y cosas, y, y después fue sobre todo viendo documentales sobre la película, Ah, porque claro, iban contando cómo Godard le interesaba la casa, también por la personalidad de Curcio, porque decía que, bueno, en esa altura que sería famoso por la película La piel, como se exacto. conoció, porque la película Méprise de El desprecio de Godard es posterior a La piel. Entonces podía ser que, bueno, ahí llamó la atención el perfil del escritor
Y me parece que ahí fue donde la intervención fue más interesante porque vieron que la casa era precisamente ese, como decía Rubén, la gruta, el escondrijo de Curcio. Y ahí me parece que está todo el potencial entre el escritor y la fenomenología que va a ser desarrollada como investigación posteriormente, pero que él hace todo eso pensando el lugar, él y el lugar. Por eso Ujú. cuando ahí provoco encontrar una provocación entre las palabras genius y lochi, porque me parece que él también es parte, pero no como parte de pensar el lugar, es como parte de ser el lugar. Claro. Ser y estar, podríamos decir. Exacto. Y buscaba entonces, comencé con buscar palabras, frases que fuesen así, esas que se usan tradicionalmente, para ver si había una conjugación que sea algo entre ser y estar, y ese in situ no juntaba los dos verbos, pero sí era ser en el lugar, Claro. que me parecía que era la acción fundamental de Curcio, porque él quería en cierta manera como ponerle la firma al lugar, pero porque dijo, anduve por tanto, para mí que fue así, él anduvo por tantos lados en aquel tiempo difícil de las guerras, Ujú. que el lugar donde se sentiría seguro tendría que ser, es por eso esa simpleza, un lugar que no tuviera escondrijos, que supiera dónde estaba cada cosa, y el racionalismo me parece que no viene por la modernidad, viene por la experiencia de él, que ya no se quería esconder ni de sí mismo. Ujú. Está muy bueno, muy bueno. No me gustó el final de la película, pero bueno. Ajá, ajá. Es triste, por decir, Es bueno, triste, sí, sí, podría es ser cierto, más provocador, sí. es cierto. No, y después toda la otra parte también es de entender eh, cómo Godard con esto comienza toda la nueva manera de filmar las películas. Entonces también es pensar cómo está la manera de abordar la filmación, el set de filmación hizo que se reviese la manera de hacer los filmes, se apareció hasta esa, como decía en otra clase Rubén, sobre la toma aérea, cómo se filma desde la parte superior y cómo van bajando y siguen del ángulo de la escalera, y eso lo llaman la nueva onda, la nouvelle vague, es toda la caracterización de una nueva manera de filmar a partir de los 60 y capaz que es entre causa y consecuencia. Pudo ser porque la casa era así, si no, no lo hubiera provocado tal vez. Sin Sí, esa no, terraza interesante, la manera de claro, poder ver claro, claro, siempre, una claro, escalera que no esconde, que claro. están siempre, entonces el plano, es más, hay varios planos donde todos los senderos que llegan a la casa se consiguen ver. En uno va conversando Fritz Lang y Piccoli, en el otro Boderek y el pretendiente, en el otro los otros dos. Entonces siempre se ven las maneras de llegar a la casa. Y eso es posible porque la casa está totalmente descubierta, digamos, es como desnuda ante el paisaje. Ahora, con todas estas interpretaciones, en una casa pequeña, al final es una casa pequeña, cualquiera de las casas que se hacen en un country, en un barrio cerrado, aquí en La Plata o en cualquier lugar más o menos de América Latina, son más grandes que esta y más, mucho más caras que esta. Todas estas interpretaciones poéticas, El otro día hablamos, Martín, porque una cosa que me llamó la atención era la tecnología. Abajo de las dos grandes ventanas, bueno, primero que las paredes del piso inferior Sí, son el doble de ancho y se ve que ujú. sobrepasa y hay radiadores Sí, ahí se ven. que, digamos, contrarrestan por ahí el frío que podría ser en los meses de invierno, de esas Ujú. enormes ventanales. Todo ese trabajo que si no estaba libre era resuelto por los constructores locales y Malaparte. Era también, a mí me pareció una proeza porque estamos hablando de los años 30. Sí, totalmente. recordemos nuestro objetivo básico, saber si hay algunas preguntas que puedan ser disparadoras para otra instancia. A mí me pareció interesantísimo, ¿no? Poder armar un debate de este nivel
con personajes variados. No es que acá hemos reunido 5 sabios del pensamiento filosófico contemporáneo, no es que hemos reunido una sesión de 5 días para encerrarnos en la propia casa y meditar. No, gente joven, algunos, otros no tanto, unos bien experimentados, unos que vienen más del hacer, otros que vienen más del pensar, en fin, tratando de entender la realidad. ¿Apuntando a dónde? A lo que pasa en Tailandia, un poco menos que a lo que pueda pasar acá, en América Latina, ¿no es cierto? Con nuestra realidad de contrastes económicos, con nuestra realidad de contrastes culturales y demás. ¿Qué enseña esta casa? Yo haría esta pregunta medio que quede grabada, ¿no? La respuesta es posible. Les pediría a ustedes que hagan un esfuerzo con una frase, con 2 frases. ¿Qué queda de esta casa para revisar nuestro quehacer en el inmediato futuro? A mí lo que se me ocurre simplemente es que enseña a que debemos cuidar el planeta mucho más de lo que lo estamos haciendo. No estoy Ujú, diciendo nada original, ujú, pero eh, es como volver a los orígenes, ¿no? Amo los inicios, diría Kant. Es como osar moderno y volver a los orígenes, diría Paul Ricoeur. A mí me remite a eso. Lo veo complicado en un modelo productivo extractivista y ahí soy bastante crítico porque arquitectura es producción también, ¿no? No es solo el campo intelectual de las ideas. Y por eso me interpelaba esto de lugar, permanencia y producción, ¿no? Hoy la arquitectura contemporánea, esta casa está en el marco de la permanencia, ¿no? Y la permanencia es algo más estanco, es más ponernos a reflexionar, ponernos a parar un poco la pelota en términos futboleros. Y la dinámica en la cual venimos es todo lo contrario. Em, eso, eso creo que enseña esta casa. A poder pensar a poder pensar que la arquitectura puede ser otra cosa a lo que se está desarrollando a escala global. muy bien, ya eso deja una marca, me parece. ¿Quién sigue? A mí me hace pensar que para hacer arquitectura uno tiene que interpretar el sitio, interpretar el lugar. O sea, si no todo puede estar en cualquier lado. Entonces, esta casa nos muestra que, incluso yo veía el corte, ¿no? Cómo va subiendo desde, digamos, el nivel cero, le podríamos decir, hacia arriba, cómo va creciendo, pero esa inclinación es similar a la terraza, ¿no? O sea, Ujú, puedo hacer ujú. como y hay como un eco, digamos, ¿no? O sea, ¿y de dónde salió? No es que sí, había otras quizás razones, pero también hay una razón, ¿para qué necesito tanto espacio arriba? Porque podría haberlo cerrado, pero sin embargo tomo una lectura que ya tenía el terreno, porque el terreno era escarpado y tenía quizás esa escalinata natural, y él dice, no la quiero perder. ¿Cómo hago? La materializo más arriba, ¿no? Entonces, como que toma ciertos recaudos que quizás el otro proyecto no, directamente lo relleno, lo anulo y quito esa identidad del sitio, ¿no? O sea, esto que tiene que ver con el significado, con lo simbólico, ¿no? Lo quita. Él, al poner su arquitectura, su casa, la está borrando de alguna manera, porque ya deja de ser visible. Pero él la vuelve a materializar y a reforzar con ese corte y vuelve a decir, no lo pierdo, lo tengo en mi cabeza y no perdí algo que era importante para mí, que es esa pendiente, y la representa en esa escalera tan simbólica, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, por favor, el juego es que larguemos ideas, por favor. Preguntas. No, se me ocurría un ejercicio que es pensar ese mismo volumen sin esa escalinata y esa terraza. Un techo, un techo de teja, por ejemplo. Y esa casa ya no sería arquitectura, o sería arquitectura, pero no con la trascendencia que puede llegar a tener esta gran arquitectura.
porque en realidad el tomarse al sitio, tomarse al lugar desde dos lados distintos, por un lado desde la masa, eh, desde la masa de la roca y por otra el cielo y el agua, hacen que esta casa trascienda. Y la cuestión de la duración en arquitectura es, yo diría, tanto en lo material como en lo simbólico, eh, fundacional, fundante. En la arquitectura la duración es un gran valor, sea, ya lo digo, material o simbólico. Y creo que esta casa está pensada tanto desde desde cómo hacerla, desde el proceso de producción, como, como pensada como una ruina también, que es como trasciende una arquitectura destruida. Y creo que está como todo ese proceso de una punta a la otra metido, condensado en esta obra. Muy bien, magnífico. Me está enseñando algo que quiero decir dentro de un ratito. Me está enseñando, Marcelo, gracias. A todos, porque es fantástico lo que está sucediendo, ¿no? Fantástico. Probablemente porque también los no tan expertos le cuentan al experto, el experto escucha y devuelve del experto. Me explico del hacer, del pensar, del criticar. Una especie de torbellino sencillo, sencillo, un par de horitas de diálogo virtual y sin embargo aparecen cosas que ponen en vilo, fuertes tendencias, no solo de la arquitectura comercial. Bueno, me piden una casa en un country, ¿qué querés que haga? Son 1000 metros cuadrados, una piscina. No, no solo de eso, sino de aquellos que hacen la arquitectura totalmente intencionada y que se reconocen como maestros mundiales y que probablemente no están entendiendo el momento histórico en el que son y lo que van a dejar a partir de su postura. No escucho a Luis María, ¿qué tal? ¿Qué está reflexivo, Luis? Sí, estoy escuchando atentamente todo lo que se está diciendo, porque me parece que aporta mucho, sobre todo la parte de reflexiones que se hacen. Eh, yo creo que vos hablas mucho del minimalismo, pero el problema, viste, no está fundamentalmente volcado en el diseño de ese minimalismo producto de situaciones como son los barrios cerrados y demás, sino del terrible problema que generan los barrios cerrados como expansión urbana. Y bueno, yo vuelvo a lo mismo, acá hay un problema vinculado necesariamente con temas ambientales. Eh, ciudades que nosotros vemos, pueblos que nosotros vemos que han tenido una dimensión prácticamente correcta desde el punto de vista de su accesibilidad, de su desarrollo, de la posibilidad de desarrollo de infraestructura, eh, han visto cómo esa expansión que no está planificada, que generalmente va buscando lo que inmobiliariamente puede ser más atractivo, eh, terminan dando una configuración suburbana de muy largo, de muy larga, de mucha longitud, ¿sí? Que bueno, que no es obviamente para caminarla, eh, y que significa un gasto energético muy grande, y bueno, desde el punto de vista ambiental va reduciendo la potencialidad del territorio como paisaje, genera obstrucción al desarrollo de zonas agrícolas-ganaderas. Bueno, no sé, son muchos los criterios que podrían analizarse para ver la insustentabilidad de este tipo de desarrollo urbano, ¿no? Eh, esa arquitectura minimalista es en cierta forma una resultante de esto, ¿no? Barrios donde no existe una centralidad comercial, barrios donde no existe un encuentro social, donde la aislación familiar es muy grande, ¿no?
y donde la distancia a los centros de acción de urbanos no permite estar frecuentándolos asiduamente, ¿no? Pero bueno, es una elección social a veces y otras veces, bueno, no les queda alternativa a quienes no tienen alternativa de conseguir vivir en un ámbito urbano centralizado. Pero lo que quiero decir es que es el resultado de esto, mucho de lo que analizamos como ese pretendido minimalismo abierto y raro. Nunca uno lo hubiera imaginado en la facultad hace 30 años atrás, eh, y sin embargo fue evolucionando hacia eso, ¿no? No sé si esto aporta algo, pero yo quiero ponerlo en un contexto más amplio. Obviamente el caso de la casa de Curcio Malaparte escapa a este tipo de observación porque está puesta en un ámbito bueno, es muy particular y muy peculiar, ¿eh? Y está en cierta forma volcada por la idea de una persona que también es muy particular y muy peculiar y que hace de todo esto una síntesis en la cual todas las observaciones que se van haciendo y todos los análisis que van haciendo encuadran perfectamente. Bueno, se sigue enriqueciendo esto, ¿eh? A mí se me ocurre agregar algo que tiene que ver con lo que han dicho todos ustedes. Desde aquella primera expresión muy provocadora de Marcelo de templo, sobre el templo, muy provocadora, a todas las demás que después siguieron, que ya quedarán registradas y las podremos anotar con de una manera un poco más prolija. Pero se me ocurre algo para agregar y que viene de un gran pensador actual. Acaba de morir, Sergio Loos. Algunos lo conocen, otros no lo conocen, lo recomiendo a todos. Hay muchas cosas de él publicadas, lo único que frecuentemente está en italiano o en inglés, pero hay muchas cosas de él publicadas. Y yo tengo mucho más, así que hay varias revistas ambiente, en fin. Él decía recientemente, hace apenas un par de años más, introdujo un nuevo concepto de la arquitectura normal, dominada por el destino residencial o comercial, etcétera, a la arquitectura cívica, dice él en italiano, ¿no? Arquitectura cívica. Esto él lo lee en las arquitecturas históricas, lo encuentra profundamente desarrollado en el Renacimiento italiano y lo refiere a muchas otras culturas y a otras muchas manifestaciones, ¿no? En los últimos adelantos, incluso tecnológicos, se llega a hablar de segunda piel, tercera piel, gradientes, que en parte puede tener que ver, en parte, ¿no? Hay algunos edificios que ya están buscando tener un gradiente público diferente al gradiente propio del funcionamiento, ¿no? Un edificio de oficinas que mira el territorio a través de un diafragma bioclimático y simbólico. Pero lo de Sergio Loos es más profundo y es más complicado. Él dice que esa segunda fachada es cívica porque se hace en relación al espacio público, no al edificio que tiene atrás. Es más complicado, más desafiante el asunto. Yo pensaba que si mañana, creo que es de una fundación Malaparte la casa, ¿no? Si mañana alguien diría que no se puede sostener, que el interior ya está totalmente no sé qué, alguien con mucha maestría podría vaciarla como se vacía un huevo, y reconstruir otra cosa adentro, con entrepisos colgantes, ¿no? Con un gran museo para el homenaje a la casa y a Curcio Malaparte, en fin, pasar de ser una casa a ser un museo. Yo no estoy proponiendo esto, estoy señalando como un ejemplo. Muchas de nuestras lugares de habitar van cambiando, murieron los propietarios, envejecieron los clientes, la ciudad cambió de destino, donde había un barrio elegante, ahora hay un barrio comercial, en fin. Entonces, ¿qué se conserva y qué se demuele? Ahí viene el problema.
según de Carlo, perdón, Sergio Los, esto de Sergio Los no es de Carlo. Lo que hace a la ciudad es la arquitectura cívica, no lo que hay adentro. A mí me parece que lo de Murcio Malaparte, hay una casa por fuera que es un templo, que invita a templo, que invita a subir, que invita a mirar el cielo, ¿eh? Sin saber lo que hay adentro. Y en la resolución interior, salvo la llegada a ese gran nivel de estar, seguramente él ahí trabajaba también, ¿no? Son una serie de cubículos de segunda categoría, como hay en cualquier casa vieja de Italia. Él reencuentra la idea de un pasillo con habitaciones a los costados, ¿no? Deja de lado todas las continuidades modernistas, deja de lado todas las especulaciones funcionalistas y hace unos cuartitos, porque la, el pensamiento dominante estuvo en agregarle morada al promontorio, poder vivir en el promontorio, no solo ir un rato porque hacía frío, porque era de noche, porque era invierno, porque había viento, porque había lluvia, sino poder quedarse a vivir esa maravilla, pero sin mucho alarde, porque en realidad quería hacer que el promontorio fuera un icono de la historia. No sé si un homenaje a él mismo, no sé, no lo veo a él como... Siempre ha sido muy autocrítico, sus obras literarias son tremendamente autocríticas, no es un optimista para nada. Y entonces, dejar afuera, sí, su homenaje a la historia, a la evolución del tiempo, se copia de la escalera de una iglesia, pero como no es católico practicante, por lo menos no aparece en ningún lado esa definición, ni en sus obras, todo lo contrario, se ríe de los íconos, se ríe de las iglesias, se ríe de los curas, eh, lo que hace es un homenaje a la eternidad, a los cielos, al mar, en fin. Nada, quería traer este concepto técnico, es un concepto técnico, que a mí me parece deslumbrante, que hay como dos arquitecturas, una donde resuelve el tema en sí mismo, y otra es la que crea la fachada urbana, construyendo ciudad. Yo tenía una idea en cuanto cuando hablaste qué iban a ser los arquitectos o qué serán los arquitectos en el futuro, y pensando o tomando como, a ver, como un mensaje o qué se puede aprender de esta experiencia de Curcio que no era arquitecto y que tal vez puede ser una componente visto al aprendizaje o a la tecnología de hoy, porque no sé si pasa tanto acá en Argentina, pero en varios lugares se lee muy poco. Y precisamente Curcio pudo hacer de arquitecto porque su herramienta era la literatura. Ujú, La estructura de la literatura le permitió ujú, construir arquitectura. Y ujú. tal vez ahora los cursos de arquitectura, más que hablar, que se van a hablar de proyecto y todo, pero una materia que podría ser la manera de trabajar la estructura de los espacios, de los elementos, podría ser aprender mejor literatura. Poesía. También. Lenguaje es lo que Sí, venimos sí, sí, Lenguaje. sí. hablando. Lenguaje, Lenguaje, sí. Pero lenguaje. lenguaje desde la literatura, no No, porque no, para no ir directo. no necesariamente. Otro, Sí, otro podría ser músico, sí, Mauro. bueno, también, claro, sí, Es los que verdad, manejan el es verdad. lenguaje. Sí, sí, Esa es el gran lenguaje, perdón, la gran aprendizaje en que estamos imbuidos. El curso anterior se llamó de composición y era precisamente para ver sí, sí, cómo se compone. Es saber manejar el lenguaje, en este caso de la arquitectura. Entonces, pasar de lo áulico a lo prosaico, pasar de lo cívico a lo privado. Estas cosas no han sido muy sí. trabajadas por la historia del movimiento moderno, ¿eh? No han sido muy trabajadas. Alguien citó muy bien a Humberto Eco con todo el tema de la semiología y precisamente el reconocimiento de la arquitectura como un lenguaje. Creo que otra de las cosas que a mí me hace pensar esta obra es que siempre es como que estamos atentos que nos podemos copiar, ¿no? Ujú. Como que, qué estilo, que ellos siempre estamos como atentos así, de alguna manera. Y, y lo que demuestra esta obra un poco también encuentro como un paralelismo con la obra de Gaudí,
es que es una obra que es un lenguaje que nace de él, ¿no? Como que no sé, es una reinterpretación de algo y es tan propio, ¿no? Que no encuentra otra manera. Quizás él porque hizo una sola obra, digamos, no nos podemos saber qué hubiera hecho más adelante, ¿no? Pero siento como esa cuestión de que en realidad lo que, si yo me quiero copiar, ¿no? Digamos, ¿no? De él, lo que tengo que empezar a entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es como, es como volver a desandar la obra y empezar a tratar de vislumbrar qué son las cosas que, que lo llevaron, lo motivaron a hacer esa obra, ¿no? Porque es como que cuando siempre uno dice, se va como copiando, digamos, de otras obras, lo que copia es lo que se ve, no la sustancia, no el contenido, ¿no? No eso, lo interno, lo que hace ser lo que es, sino que se copia una imagen, ¿no? Muy Entonces bien. pasamos a ser arquitecto a veces de imágenes, ¿no? Me cuenta una compañera que muchas veces tiene que revisar algunos proyectos y que tiene un render divino y le dice, ¿y de qué es? Ah, no sé. ¿Y qué material es? ¿Y cómo resolves este detalle constructivo? No sé. Lo único que tengo es una foto de algo y no está nada resuelto. Es como si fuera una pintura. Es una idea de algo, pero... Y eso no es la arquitectura. La arquitectura se va gestando, ¿no? Entre todos los sistemas, ¿no? Empieza a aparecer la materialidad que acá aparece, el lugar, el sitio, empieza a aparecer este tipo como retoma la arquitectura muraria, ¿no? O sea, algo Muy muy bien, del lugar. muy Empieza a bien, retomar muy eso, bien, empieza a retomar muy bien, los saberes del lugar, empieza a tomar los colores, empieza a muy bien. tomar lo que tiene, y yo decía, como los cuatro elementos tiene, ¿no? Porque empieza el aire con toda esa brisa del mar, el agua lo tiene, la tierra que se engancha, ¿no? ¿Y qué le falta? El fuego, y pone la chimenea, ¿no? No me falta nada. Y es el como que sol. vuelve como a todas esas cosas Muy y bien. empieza a plantearlos, ¿no? Y a veces perdemos como de vista ese análisis. Que ahora con estos cursos me doy cuenta que hasta uno mismo lo va perdiendo, ¿no? Porque va como reflexionando. Me acuerdo de un estudiante que decía, hice esto porque me recuerda este pabellón, porque me recuerda a la cruz roja, a la cruz, al símbolo que planteó un italiano, no sé qué. Y decía, bueno, igual es primer año, ¿no? Y decía, está bien, pero digo, ¿qué tiene que ver eso acá, en este lugar, en Argentina, en este sitio? Y es como que no hay esa reflexión, ¿no? Y a veces siento que estamos como olvidándonos de toda esta parte tan importante de cómo entendemos la arquitectura, cómo entenderla. Puedo contar una anécdota real importante en este sentido. Gracias, Karen, muy lindo lo tuyo también. El arquitecto Héctor Odone, profesor de La Plata y profesor de Mar del Plata, por eso es un personaje lamentablemente fallecido, gran amigo mío y gran maestro para mí. Por ahí creo que de sexto año, Carlos Lenzi, su profesor, le da como tema, no sé si todavía no era Alfredo Casares el profesor, pero en fin, le da Claro, como tema, sí, creo que era Casares más bien. Esto fue cuando yo entré al primer año y me encontré con esta realidad que les cuento ahora. Le da a proyectar la embajada de Finlandia en Buenos Aires. Alguien diría, qué locura, qué estupidez, qué banalidad, qué vamos a ponernos con los problemas que tenemos en Buenos Aires, proyectar la embajada de Finlandia. No, tenía una profunda raíz cultural, porque en ese momento Alvar Aalto era el que estaba despuntando y dando una nueva idea regionalista, entre otras cosas, y porque en Finlandia todos sus creadores, y en particular Sibelius como músico, Jan Sibelius, hacía una música tremendamente inspiradora de su terruño, de su lugar, reconocido en el mundo entero esto, ¿no? Entonces yo recuerdo que, capaz que vos, Gurí, viviste alguna de esta experiencia conmigo también, ¿no es cierto? sí, señor, un año antes que vos. Seguramente. Entonces, Sibelius, él ponía fotos de las obras de Alvar Aalto para entender Finlandia. Pero increíblemente luego, y acá viene lo de la arquitectura cívica, que les ruego que me ayuden a procesarlo, pero le ponía una fachada porteña, una piel externa de un edificio neoclásico muy serio en la línea municipal, ¿se entiende?
había esa fachada externa porteña, una ventana de, yo calculo, de 4 metros de ancho por 15 metros de alto, que era el salón de recepción, detrás de lo cual estaba Finlandia. Estaba Finlandia. Nada, es una anécdota. Bien, si la arquitectura es un lenguaje, entonces la cuestión de, como decía Karen y Rubén, la cuestión de la traducción es casi fundamental. Exactamente. Aprender a apropiarse, hacer propio según un modo propio, según un modo propio tomar otros elementos, componerlos y hacer un organismo. Excelente, Marcelo. Bueno, veo que ha ingresado para mi satisfacción el querido Aldo Facho. ¿Qué tal, Aldo? Hola Rubén, buenas tardes, noches y disculpen la excesiva demora. Son días muy complejos de cierre de entregas y proyectos y Así es. lamentablemente recién pude desocuparme y no quise dejar de entrar para saludar, por lo menos, Muy y bien, agradecerte por la clase y por el espacio. muy bien. No sé, mira, yo no quiero sacarle la magia que un poco tiene el momento. Hemos estado juntos 2 horas prácticamente, juntando viejos y jóvenes, muy expertos y no tanto, sobre algo que parecía casi, usted vamos a hablar de una casa, no lo dijo nadie, nadie dijo esa fea interpretación, pero podía llegarse, ¿no? Una casa en Italia del año 37, no tan conocida, no está en los manuales de arquitectura moderna, en muchos de ellos no está directamente. Sin embargo, yo intuía que íbamos a encontrar mucha pasta allí. Bueno, creo que ha resultado, ustedes han ganado mis expectativas, han hecho aportaciones muy interesantes y variadas. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Una cultura diversa, disruptiva, diversa, pero con anclas. El lugar es un ancla. Y está claro, si alguna vez no quedó dicho tan claro, cuando hablamos de lugar, hablamos del lugar antropológico, cultural, del lugar geográfico, territorial, del lugar geomorfológico, que en esta casa es un... ¿Cuántos de nosotros cuando hacemos una obra nos importa mucho si ahí está el acuífero puelchense o si hubo alguna... Le damos para adelante, en Europa no es así, donde hay mucha historia, en Perú no es así, ¿no es cierto, Aldo? Hay mucha presencia antigua y hay que tener cuidado con lo que hay abajo. Esto me lo enseñó en particular el gran geólogo amigo Rualdo Menegat de Brasil. El curso Malaparte creo que no era ninguna de estas cosas, pero lo hemos visto interpretar el sitio como un profundo geólogo, pero también como una profunda diosa de la Odisea de Ulises, ¿no es cierto? Habrá pasado Ulises por ese cabo y veía ahí a las diosas. Entonces, qué lindo que la arquitectura pueda volver a brillar en ese doble mensaje de resolver las cuestiones básicas y esenciales, el hábitat, pero alumbrar nuestra vida común en la ciudad, nuestra vida común en el paisaje, nuestra vida común en el territorio, ¿no? Qué cosa linda eso. A veces no nos queda más que la calle y el número de la casa. A veces todavía hay una plaza, como en los pueblos pampeanos, ¿no? Pero a veces no hay nada de todo eso. Y ahí se nos queda la historia, ahí se nos queda la cultura, ahí se nos queda el lugar. De mi parte, muy, muy contento. No sé si alguien quiere dar un saludo. Adelante, por favor. Un saludo a todos. Felices fiestas. Saludos. Adiós. Chau, Chao, Felicidades. adiós. Chao, chao. Gracias. Felicidades, que anden bien, buen año. muchas Chao. gracias por todo. Igualmente. Gracias, Gracias Vivi. a todos. Gracias, Viviana. Gracias. Chao.